Si has seguido nuestro trabajo, te preguntarás qué es Eneagrama Arica. Eneagrama Arica es la aplicación del eneagrama al estudio de uno mismo en un contexto psicoterapéutico. Se diferencia de otras aplicaciones del eneagrama, como por ejemplo el eneagrama de la personalidad, de Oscar Ichazo, y que luego también desarrolló a nivel mundial Claudio Naranjo, en cuyo método se intenta clasificar a las personas en una categoría externa que está preestablecida. Todos los números uno son de una forma, los números 2 son de otra, los 3 son categorías. Y si bien tienen cierta movilidad estas categorías, siguen siendo eso, categorías externas preestablecidas. Ahora, ¿en qué es lo que hacemos en Enneagrama Arica? No clasificamos a las personas, sino que vemos cómo se mueve la experiencia dentro del organismo de un ser humano. ¿Por qué? Porque todo lo que afecta a la persona está ahí en el cuerpo, lo está sintiendo en su experiencia. Pero desde el estado de confusión, de dolor, de distracción, de olvido de sí mismo con el cual la persona llega a terapia, muy poco sabe de todo esto. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que hace el psicólogo? ¿Qué es lo que hace el psiquiatra? ¿Qué es lo que hace el terapeuta? Le pregunta a la persona cómo se siente. Y la persona comienza a contar todo, pero desde este estado de dolor. Ahora, si te basas en lo que la persona dice, ¿puedes tener avances terapéuticos o no? Bueno, ahí vamos a encontrar terapeutas que dicen que sí, que es esencial la terapia centrada en lo que el cliente te dice, y otros terapeutas que dicen que no sirve de nada lo que el paciente dice, que es mejor que simplemente siga la indicación que tú le vas a dar. Ahora, en el caso de lo que nosotros hacemos, es escuchar a la persona y guiarla a un estado de relajación, para que callando la mente, callando el ego, atravesando la densidad de la mente y de los egos, la persona pueda entender primero algo esencial, más allá de interpretar, algo más básico que es esencial. ¿En qué zona del cuerpo sientes esto que te está afectando? Enneagrama Arica inicialmente es un método muy corporal. Pregunta en qué zona del cuerpo sientes esta tristeza, depresión, adicción, ganas de separarse, celos, arrepentimiento, culpa, miedo, fobia, crisis de pánico, etcétera. Hay una zona del cuerpo donde se siente más el impacto de tu experiencia con esto que te está ocurriendo. Y estas zonas generalmente son la zona de la cabeza, del pecho y del estómago. Desde luego se pueden sentir en otras zonas del cuerpo, pero se desprende básicamente de estas tres zonas. La persona al darse cuenta en qué zona llega este impacto, eso ya es terapéutico, porque ya le permite ir enfocándose en esa zona y dándose cuenta que siente, que es como el segundo paso que nosotros aplicamos, que la persona se dé cuenta que hay ahí dentro de lo que siente en esa zona del cuerpo. Son emociones, son pensamientos, son imágenes, son recuerdos de cuando era pequeño, son conductas, son sensaciones orgánicas. ¿Qué es lo que hay ahí? Y la persona al irlo describiendo ya va obteniendo cierto alivio. Bueno, y a nosotros, ¿por qué nos interesa saber qué es lo que siente la persona en esa zona del cuerpo? Porque según qué es lo que siente, podemos guiar a la persona siguiendo este símbolo del eneagrama a poner atención a otra parte específica de su organismo. Porque Enneagrama Arica es utilizado como un mapa que te dice en qué zonas del cuerpo tú estás experimentando todo esto que te está ocurriendo y que te está doliendo, que lo estás viviendo como un padecimiento, una dificultad o algo que muchas veces puede llegar a ser caótico. Ustedes estarán de acuerdo conmigo al recordar aquellos momentos donde han pasado por momentos difíciles o estresantes o han tenido cuadros de tristeza, de angustia o rabia, se darán cuenta que uno no actúa solo de una forma, no se queda ahí, sino que uno se va moviendo, va sintiendo luego más cosas. Por ejemplo, me siento decepcionado, pero no me quedo ahí, luego me da tristeza y luego me aparto y luego siento culpa y luego trato de investigar qué ocurre, etcétera, etcétera, etcétera. Se van dando fases, etapas. Y esas etapas ocurren en zonas determinadas del cuerpo.
no ocurren al azar, no ocurren en forma desordenada. Creo que eso es una de las principales diferencias que tiene Enneagrama Arica con otro tipo de exploraciones en hipnosis terapéutica o de índole de introspección, donde de alguna forma es la imaginería o la intuición del terapeuta el que va guiando el viaje. En este sentido, Enneagrama Arica es el descubrimiento de la estructura interna, cómo el ser humano graba las experiencias y en qué zona de su cuerpo, cuál es la secuencia que tiene esta grabación. Luego de sentir, por ejemplo, una raya en el estómago, ¿cuál es la otra zona del cuerpo donde vas a sentir el próximo paso que grabaste? ¿Por qué es necesario saber esto? Porque la persona, desde el estado de confusión doliente, como llega a terapia, no es capaz de realizar esto por sí misma. No lo puede realizar por sí misma. Necesita una persona que lo guíe a observar. ¿Por qué? Porque solo a través de este estudio, de esta autoobservación, la persona va a darse cuenta de qué le está ocurriendo, qué grabaciones incorporadas cuando fue bebé, feto dentro del cuerpo de la madre, en el útero, niño, infante, adolescente, puber, ¿en qué etapa de la vida grabó esto? ¿Cuáles son las mezclas de grabaciones que se da muchas veces de distintas etapas en la vida que se están aunando sinérgicamente para que tú las estés viviendo actualmente toda esta experiencia como una crisis de pánico horrenda o como una sensación de incertidumbre que te hace sentir que tú vas a naufragar en la vida o un miedo atroz en la existencia, que pese a todo lo que hagas, pese a todo lo que leas y todo lo que medites y practiques, sigue estando esa inseguridad, ese temor a la vida en el fondo. Solo así te puedes dar cuenta de qué pasa, por qué te sientes así. Por lo tanto, Enneagrama Arica es un estudio muy profundo de cómo se conforma un dolor, una patología, un cuadro que a una persona está afectando. Pero no solo eso, también puede ser llevado al ámbito del desarrollo, del entrenamiento. Te puede enseñar por qué tienes miedo a ascender en tu carrera, a hacer carrera, por qué tienes miedo al triunfo, por qué te equivocas, por ejemplo, cometes doble falta cuando estás sirviendo en un partido de tenis, por qué te frustras en un partido de fútbol o de otro deporte y comienzas a volverte agresivo. Sirve para que te des cuenta y te estudias a un nivel de profundidad y logres desidentificarte de estos aprendizajes, de esta dinámica recursiva, repetitiva, recurrente, y puedas liberarte de eso y funcionar de una forma distinta, expresarte de una forma distinta, más sana, más armoniosa, más satisfactoria. Y en esto, ¿para qué nos sirve el enneagrama? Un poco recapitulando lo que he dicho el día de hoy, nos sirve para que uno pueda saber cuál es la próxima zona del cuerpo donde va a sentirse lo que viene, el próximo paso de esta grabación. Y es sorprendente, se va descubriendo y las personas van conociéndose a un nivel de profundidad que es sorprendente. Ahora, desde luego, Enneagrama Arica no solo es esto. Estoy dando como una breve introducción, contándoles un poco de qué se trata, pero tiene aspectos que son mucho más profundos, como la utilización, por ejemplo, de la ley de tres, que es crucial en el eneagrama. Si ustedes ven el símbolo del eneagrama, se van a dar cuenta que es la superposición de tres símbolos. Un círculo que representa la totalidad, el ser, el todo. Un triángulo que representa la ley de tres. Y una hexada que representa la ley de 7 o la ley de octavas, junto con el triángulo. Bueno, para los que están un poquito más versados en el enneagrama, el triángulo te dice cómo tú inicias algo, cómo creas algo, de dónde viene esto que estás creando, cuáles son las influencias que te hacen que tú estés creando algo en la vida. Pero luego de crear ese algo, eso entra en una dinámica que es repetitiva, que es un hábito, en una mecánica que está dada por la hexada, que es otro símbolo del enneagrama. Ahora, con esto del eneagrama de la personalidad y esta clasificación en 9 tipos de personalidades o más subcategorías que luego fueron apareciendo con el tiempo,
Las personas han centrado sobre todo su atención en las puntas del eneagrama y en el tema de la exada, cómo de alguna forma una personalidad se mueve y se deteriora o se integra, es decir, cómo cuando un número uno está bien, hacia qué personalidad se parece, o cómo cuando un número uno o una personalidad número uno está mal, hacia qué personalidad se parece. Pero siguen siendo categorías externas preestablecidas. Me refiero a las nociones de integración y desintegración. O por ejemplo, esto del concepto de alas, que las personalidades pueden parecerse a los números más próximos. Por ejemplo, una personalidad número 4 puede parecerse a una 3 o a una 5, es decir, puede ser una personalidad número 4 con ala 3 o con ala 5, pero siguen siendo subcategorías y que están preestablecidas y predescritas. Creo que estudiándose a ese nivel de estructuración preestablecido, rígido, la persona no logra captar la frescura de su experiencia. Lo que necesita es ver cómo se mueve internamente por qué zonas del cuerpo con su propia historia. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene, por ejemplo, el miedo, la rabia? ¿Cuáles son estas experiencias que se fueron aunando y que fueron conformando todo esto? Y esto solo se logra a través de la observación en primera persona y de tu propia historia. Solo tú y nadie más que tú puede estudiar tu propia historia a ese nivel de profundidad. El terapeuta, en este caso lo que hacemos con el Enneagrama Arica, nosotros sabemos la estructura de cómo se mueve esta experiencia internamente, pero eres tú quien tiene la información. Es decir, nosotros sabemos guiarte hacia dónde observar, pero tú tienes la historia. Y eso también cambia bastante el tipo de relación que se da entre el terapeuta y el paciente. No es una relación de experto sábelo todo y de alguien que viene pasivamente a cúrame. No, porque es un trabajo en equipo. Yo te sé guiar y tú sabes la información. Es bastante distinto. Bien, un gran abrazo, gracias por escuchar este audio y les dejo invitados a conocer nuestro trabajo. Que estén excelentemente bien.